Con demasiada frecuencia se asume que la naturaleza prolongada de conflictos aparentemente insolubles tiende a perpetuar creencias y actitudes intransigentes sobre el enemigo. Los hábitos de pensamiento entre los actores armados son vistos como particularmente resistentes a un cambio, tanto dentro de las instituciones cerradas como de las estructuras basadas en principios ideológicos rígidos. Esta actitud intransigente acerca de actitudes intransigentes nos puede conducir a varias conclusiones: que los hábitos de pensamiento de los actores armados en las zonas de violencia, narcotraficantes, guerrilleros, fuerzas de seguridad, élites económicas, realmente no se puede reformar ni reaprender. No se puede confiar en ellos a largo plazo, que ya están destinados a permanecer siendo actores armados. No obstante, si aceptamos esta tesis de que no puede haber un reaprendizaje de los hábitos de pensamiento entre aquellos que son las más capaces de hacer la guerra, estamos condenados a permanecer a un lado como testigos inefectuosos, retorciéndonos las manos mientras que el conflicto armado continúa. Se asume a priori que los actores armados no pueden aprender y que no pueden hablar y no puede haber un diálogo con la otra parte. Sin embargo, hay momentos en los cuales hay posibilidades de que un aparente conflicto insoluble pueda transformarse a un proceso político democrático. Estas posibilidades se basan en el lento trabajo de peace building, de construir la paz, más de muy bajo perfil, promoviendo el diálogo entre sectores en conflicto, incluyendo a los actores armados de ambos lados. Nosotros, los que nos involucramos en tales esfuerzos de peace building, de construcción de paz, permanecemos inquebrantables en nuestro optimismo de que los actores son de hecho capaces de cambiar sus tácticas y de reaprender paradigmas políticas. En algunas instancias puede haber un proceso de cambio cognitivo, de aprendizaje político entre los miembros del ejército de un lado, de las Fuerzas Armadas, y entre los guerrilleros por el otro. Cada uno consciente de la necesidad de adaptarse a la política internacional y nacional reinante y las circunstancias cambiantes. Estos momentos, yo diría, tal como el actual aquí en Oslo, desafían las afirmaciones como la de que la violencia política es monolítica, es endémica y es insoluble. Entonces, durante los últimos 10 años, la Universidad de Oslo, el Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente, con financiación del Ministerio de Asuntos Exteriores de muy bajo perfil en Colombia, ha trabajado para desarrollar una actitud más positiva hacia la peace building, construcción de paz. Hemos organizado diálogos conversatorios sin atribución, off the record, entre miembros de las Fuerzas Armadas, ex guerrilleros de varios grupos y representantes de élites políticos y económicos. Lo que pone de manifiesto este pequeño proyecto es que, desarrollados de manera apropiada y en un escenario adecuado, off the record, los diálogos pueden perfectamente conducir a descubrir que un número significativo de oficiales militares, representantes políticos y exguerrilleros están más que dispuestos a involucrarse en un diálogo significativo acerca de cómo construir la paz juntos en Colombia y potencialmente cambiar las narrativas históricas, mentalidades e instituciones de las cuales forman parte. Con el comienzo de las conversaciones formales de paz acá esta semana,
en Oslo, este pequeño proyecto habrá hecho alguna pequeña contribución. Porque si lo pensamos bien, construir y hacer la paz son actividades extraordinarias dentro de un conflicto armado. En este nuevo siglo de decepción y de desilusión, estas actividades se basan en la esperanza y en la creencia positiva de que la gente sí puede aprender a cambiar, sí puede reaprender a vivir sus vidas de manera diferente y sí pueden, de hecho, construir un futuro conjunto después de 50 años del conflicto. Pero esto significa construir una capacidad de transigir entre los diferentes sectores de la sociedad y estar dispuesto a hacer concesiones con el fin de ponerle fin al conflicto y prevenir más víctimas. Lo alentador, y mencionó Daniel, es que los actores armados de ambos lados parecen haber llegado a la conclusión de que en este conflicto nadie puede llegar a ser victorioso en el combate. No es posible ponerle fin a la guerra solamente en términos militares. No habrá fin del fin. En el gobierno de Santos, esta idea se ha transformado en un discurso de diálogo, compromiso y acuerdo. Pero si hemos llegado al momento de entender la necesidad de consenso, un reto todavía permanece. ¿Cómo se construye un consenso con todos los sectores de la sociedad? Tanto entre los actores armados de ambas partes, como entre los diversos actores dentro de cada parte. Porque hemos visto en muchos procesos de paz que mientras las negociaciones tienen lugar externamente en la mesa, también van a tener muchas discusiones y negociaciones que se llevan a cabo dentro de cada parte con sus propia gente. Es decir, que hay un externo y hay un interno, negociaciones al mismo tiempo. Podemos preguntarnos entonces si venir a la mesa en Oslo a comenzar las conversaciones formales es un momento transformativo. Esto solo lo sabremos cuando las conversaciones hayan llegado a su fin, ojalá con un acuerdo. Pero yo soy muy cautelosamente optimista. Si hay una nota de precaución, es que la extrema derecha colombiana está muy más organizada hoy en día que en lo que ha estado en el pasado, difundiendo rumores sobre intercambios ficticios de secuestrados y sobre la necesidad de una guerra total. Por otra parte, este proceso es diferente de los otros cerca de los 3 charlas que mencionó Daniel de la FARC, porque al parecer por primera vez en muchos años la FARC se han acercado al gobierno para proponer las conversaciones de paz y no al contrario, ni tiene la demanda de una zona de despeje que dijo Daniel, y también aun cuando las operaciones militares de ambas partes continúan, las dos partes permanecen en la mesa, una diferencia de procesos de paz anteriores, muy importante. Y también es importante que el gobierno de Santos empezó a reestructurar prioridades, la ley de víctimas y restitución de tierras, un esfuerzo extraordinario, no solamente para implementar la reestructuración y recuperación de la propiedad durante un conflicto, sino que representa una alianza política entre los conservadores más progresistas, el centro derecha del presidente Santos, y con su ministro de Agricultura y el liderazgo de los campesinos de una parte, contra la élite terrateniente rural premoderna y los narcoparamilitares veteranos. Por otra, esta grave división entre las élites políticas y económicas puede estar en el centro del éxito potencial
de esta política de tierras para el desarrollo rural, que, como sabemos, constituye un punto en el acuerdo. Uno podría decir que esta propuesta de Santos intenta regresar al periodo anterior, es decir, antes de que los narco-paramilitares hicieron su contrarreforma agraria a través de amenazas que llevaron a desplegar la motosierra como un instrumento de miedo para desalojar a los campesinos de sus tierras. La política entonces del presidente Santos es un regreso, uno podría decir, al status quo antebellum, aquel que existía antes que esta última nueva vieja guerra empezara. Se trata de una política integral de tierras que impugna los privilegios de esta élite criminal y así como la disposición sistemática de tierra. La pregunta es si el Estado es realmente capaz de administrar la ley, y lo más importante es si da suficiente protección a los retornos que regresan a esta tierra. Bueno, entonces, finalmente sobre el papel de Noruega. Noruega siempre estaba dispuesto a aceptar modestamente el papel solicitado por ambas partes en un conflicto. Esta vez aceptó el rol de servir como garante de los procedimientos, no como mediador ni como facilitador, como ha servido en más de 20 conflictos, procesos de paz alrededor del mundo a lo largo de los últimos 20 años, y como ha hecho en Colombia como miembro de la ONU. Y Vinca va a hablar más sobre este tema. Pero de muchas maneras, hacer garante es un buen papel para Noruega en este proceso, para que este siga siendo un proceso expresamente colombiano. En el futuro, Noruega puede jugar un mayor papel en la verificación y implementación de los acuerdos, posiblemente en la colaboración con otros países. Pero por ahora es un proceso colombiano y en un momento de transformación colombiana. Yo creo firmemente que Colombia es muy capaz de alcanzar finalmente la paz en sus propios términos. Muchas gracias.